Capítulo 12. Rumores. El despertador hizo su trabajo a las 6:30 de la mañana, como todas las mañanas. Fue otro día en el que Rin perdió ante Kenjira, la mujer que estaba aún sin ropa, extendió la mano para apagar el molesto sonido. Luego se acostó debajo de la manta como de costumbre. Pero sus delicados párpados se abrieron para echar un vistazo a las cortinas cerradas. La habitación estaba casi a oscuras. El aire acondicionado todavía estaba frío y no había nadie acostado a su lado, como siempre. Me siento adolorida. Cuando sintió que su cuerpo estaba adolorido, mostrando que se había esforzado demasiado, Rin levantó la mano para cubrirse la cara, sintiéndose avergonzada por permitir que su esposa temporal Kenjira hiciera tales cosas. Le dolía el cuerpo por haber sido empujada durante tanto tiempo. ¿Estás adolorida? Una voz familiar vino detrás de ella. Rin se levantó rápidamente y se volteó para mirar a la persona que ya no debería haber estado en la cama. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Te hice daño? ¿Quieres que te masajee para consolarte? Kenjira se levantó rápidamente. Cuando la gruesa manta se desprendió de ella, dejando al descubierto su cuerpo, Rin, que acababa de quejarse del dolor, la miró y tragó saliva. Cuando se dio cuenta de que Kenjira la había visto mirando, Rin inmediatamente apartó la mirada. ¡Qué traviesa! ¿Por qué sigues aquí? ¿No se supone que debes ir a trabajar? En realidad, puedo trabajar desde casa un día a la semana. Nunca antes había usado ese beneficio, así que hoy le pregunté al equipo si podía trabajar desde casa. Dijo Kenjira con una expresión alegre, feliz de ver lo radiante que se veía su esposa cuando despertó, a pesar de que su rostro todavía tenía esa mirada orgullosa. Pero aún así tienes que entregar tu trabajo. ¿Cómo no vas a ir? Sí iré. Te veré en la oficina, mi querida esposa. Pero por ahora voy a dormir un poco más, hasta las 7:30. Después de decir eso, Kenjira se inclinó y la besó en los labios, haciendo un sonido agradable. Luego se dio la vuelta para acostarse de lado, no queriendo pelear por el baño con Rin. Este fue el primer beso matutino que Kenjira le dio desde que se casaron. Rin no protestó ni dijo nada al respecto. Su delicada mano se levantó para tocar sus propios labios y miró fijamente la espalda de su esposa durante varios segundos. Una extraña sensación comenzó a crecer dentro de ella sin que se diera cuenta. La intimidad la hacía querer a Kenjira, pero al mismo tiempo, también quería que se fuera. Luego por la tarde, después de imprimir los documentos que necesitaba entregar a Rin, Kenjira llegó al trabajo alrededor de las 3 de la tarde para esperarla después de su reunión a las 4 de la tarde. Algunas personas también habían solicitado trabajar desde casa, al igual que ella, ya que a todos les habían asignado nuevas tareas y no habían reuniones de equipo. Pero su mentor seguía trabajando en el departamento. «Oh, Kem. Pensé que habías dicho que no ibas a venir hoy», dijo su superior, Ye, que estaba trabajando cuando se dio cuenta de que Kenjira vestía de manera más informal que de costumbre, y sostenía documentos. Tengo que entregar el trabajo a la jefa. Dijo Kenjira mientras saludaba a su miembro senior del equipo y se sentaba en su escritorio, mirando a su alrededor en busca de su mentor. Jai se inclinó y susurró indicando que estaba en una misión secreta. Salió a buscar noticias. Escuché que hay un rumor sobre la jefa hoy, así que Belún salió a investigar. Volverá pronto. ¿Rumor? Kenjira alzó las cejas, luciendo curiosa. Oye, ¿qué me está aquí? He escuchado algunos chismes entre el personal. Dicen que el marido de la jefa no eres tú. Antes de que la persona ingrese a la oficina, Kem lucía emocionada. Todos en la habitación se sentaron y comenzaron a prestar atención. Los chismes que Belún sacó a la luz volvieron a poner nerviosa a Kenjira. Estaba preocupada de que se hubieran dado cuenta que ella era la esposa de la jefa Rin, de la que todos habían estado susurrando. Si no eres tú, ¿quién es el afortunado? Es Kem. Kenjira saltó cuando Belún de repente la llamó por su nombre. ¿Qué? Su corazón dio un vuelco al pensar que todo el mundo ya debía saberlo. Quería que se enteraran con el tiempo, pero la idea de que todos la miraran de forma diferente la ponía nerviosa. ¿Sabes lo que está pasando? Si lo haces, deberías compartirlo. De esta manera, no nos perderemos ninguna noticia. Incluso podríamos ser los primeros en saberlo. No sé nada. Dijo Kenjira con una sonrisa nerviosa, secándose el sudor de la frente.
Lo que había comenzado con solo 3 de ellos hablando, pronto se convirtió en un pequeño grupo del equipo reuniéndose. Parecía que los chismes y rumores de la oficina eran las cosas más interesantes de sus vidas. Quien pueda ganarse su corazón, esa persona merece todos los elogios. La jefa Rin es tan fría, y si alguien puede derretir su corazón, eso sería algo realmente impresionante. Dijo un miembro del equipo. Kenjira se limitó a mirar, pero no dijo nada. La conversación continuó sin que se dieran cuenta de que la persona de la que estaban hablando estaba sentada allí mismo. Escuché que ni siquiera es un hombre. Bueno, eso tiene sentido, ya que la exnovia de la jefa Rin era una mujer. Así que probablemente ella se casó con una mujer. Por cierto, esta relación no duró tanto, la jefa y Pai solo duraron menos de un año antes de su ruptura. Después de terminar, la jefa se veía muy triste, todos lo sabían. Tanto es así que el presidente tuvo que hacerse cargo de su trabajo por un tiempo. Al escuchar que hablaban de su propia esposa, Kenjira escuchó y absorbió la información. Sabía cuánto le dolió la ruptura con Pai, pero era difícil de creer que alguien como ella pudo estar tan mal que tuvo que dejarle el trabajo a su padre. Aún así, Kenjira pensó que parecía que ahora estaba mucho mejor. Se permitió pensar que probablemente era porque estaba con ella. Creo que la persona que hizo que la jefa se enamorara lo suficiente como para casarse, debe ser el tipo de persona que puede curar heridas, alguien con una energía brillante para derretir su corazón. La jefa parece diferente ahora. ¿Diferente? Preguntó alguien nuevo en el equipo. Sí, antes, la jefa parecía tan tensa y molesta. Escuché decir que todas las reuniones se sentían tensas como si estuviera en llamas, realmente acaloradas. Ya sabes, lo más caliente, tanto que podrías quemar tu dedo si la tocaras. Kenjira no pudo evitar escuchar atentamente. ¿Y ahora? Ahora, la jefa parece más tranquila, después de una reunión, todo termina fácilmente. No es tan intensa como antes. No estoy seguro de por qué, pero incluso he oído que una vez estuvo a punto de quedarse dormida en una reunión. Ha cambiado mucho. Tal vez sea porque ahora está casada. Dicen que esto le pasa a todo el mundo una vez que tiene pareja. Después de escuchar el largo análisis de sus colegas, Kem tragó saliva. La última frase podría haber sido. Porque ahora, ella tenía el privilegio de interrumpir el sueño de su esposa todos los días, y su compañero estaba interpretando y analizando todo con tanta precisión. Esas oficinistas eran las más peligrosas cuando se trataba de chismes. Espera un minuto, ¿acabas de decir, tipo cachorro? ¿Qué significa eso? Ye interrumpió, levantando una ceja, antes de que su colega lo explicara. Oh, no lo sabes. El tipo reina de Elsa y el tipo cachorro van de la mano. Uno es duro y el otro es cariñoso. Solo de pensarlo es muy encantador. Solo estoy compartiendo noticias, no chismeando. Conversar sobre la jefa es todo diversión y juegos, pero ten cuidado, podrías terminar siendo despedido sin darte cuenta. Belún, que había sido el que había difundido los rumores, tuvo que advertirles. ¿Quién dijo que es un chisme? Bromeó uno de ellos. Después de que las bromas se calmaron, el grupo de chismosos comenzó a dispersarse. Kem casi se echó a reír de lo que Belún había dicho, al mismo tiempo que chismeaban sus compañeros eran divertidos, a su manera. Pero no pudo evitar notar a dos personas, Ji y Hon, mirándola con expresiones hostiles, a pesar de que sonreían. Kem estaba segura que el arte de leer a las personas a través de sus ojos nunca mentía. A las 4 de la tarde, Kem entró en la oficina, siguiendo las instrucciones de Maturos, la secretaria de su esposa. Unos minutos más tarde, la jefa regresó, resonando el sonido familiar de sus tacones altos. Justo a tiempo. Rin levantó su reloj de pulsera para comprobar la hora, antes de dejar sus cosas sobre el escritorio y dejarse caer en el sofá, cansada de una reunión de 2 horas. Por supuesto. Si yo llegara tarde, ¿qué pasaría si Rin, la hermosa jefa de todos, se enojara? Yo sería la que estaría expuesta para que todos lo vieran. Dijo Kem mientras se sentaba junto a su esposa, mostrando una sonrisa brillante, con la esperanza de que la ayudara a sentirse menos cansada. Sin embargo, pareció tener el efecto contrario, ya que Rin parecía más molesta. Deja de hablar tanto. ¿Dónde está el trabajo que pedí? Si no lo hiciste, simplemente admítelo y ríndete. Será más fácil para las dos.
replicó Rin. En ese momento, Maturos, la secretaria personal, trajo una bebida fría, ya que Rin no tomaba café después de las 3. Una vez que abandonó la habitación, Kem le entregó los informes impresos que había preparado. ¿Quién dijo eso? Ya lo terminé. Cuando Rin vio los informes, su rostro se desplomó por un momento antes de recogerlos para revisarlos. Sus delicados dedos hojearon las páginas una por una, mostrando una ligera mirada de sorpresa mientras continuaba. Rin no esperaba que terminara todo en un solo día, y el informe era muy organizado y detallado. ¿De dónde sacaste el tiempo para hacer esto? Preguntó dirigiéndole a Kem una mirada escéptica antes de volver a colocar los papeles en la mesa. Había esperado que Kem llegara derrotada, admitiendo que no terminó a tiempo. Explicó Kem. Probablemente no lo sepas, pero escribo un informe sobre lo que hago todos los días durante 1 hora antes de terminar el trabajo. Así que hoy, acabo de reunir todo y lo reorganicé. Simple y fácil. Rin se cruzó de brazos suspirando. Su esposa había vuelto a ganar. E incluso se veía alegre al respecto. Se preguntaba cuándo le ganaría en algo. ¿Estás insatisfecha porque terminé temprano? De todos modos, suelo terminar las cosas rápidamente. En la escuela, solían llamarme Kem Dedos Rápidos. Todo el mundo me llamaba así. Kenjira se jactaba, alardeando de su agilidad y eficiencia para hacer las cosas. El comentario juguetón de Kem sobre ser rápida con los dedos había causado una reacción en Rin que no esperaba. Rin podía sentir como su rostro se calentaba, una mezcla de vergüenza y una extraña oleada de pensamientos invadiendo su mente, recordándole los momentos en que Kem solía entregar los deberes. Ese apodo parecía sentarle bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué te sonrojas de repente? Preguntó Kenjira inclinando la cabeza preocupada. Se preguntó si su esposa había trabajado demasiado, pero la respuesta que obtuvo fue la contraria. Rin se puso de pie de repente, con aspecto nervioso y actitud distante, con un tono agudo. No es nada. Si ya terminaste puedes irte. Dijo Rin con frialdad, tratando de recuperar el control de la situación. Kem estaba un poco confundida, pero no se ofendió. Rápidamente se levantó y de su bolsillo, sacó una pequeña barra de chocolate que había traído para su esposa, al saber que había estado en reuniones todo el día. Dijo Kenjira, al ofrecerle el chocolate. Toma, pensé que podrías necesitar algo dulce para recargar energías. ¿Y por qué tendría que recargar energía? Preguntó Rin, cruzándose de brazos, entrecerrando la mirada mientras tomaba el chocolate a regañadientes. Lo sostuvo en su mano, pero miró a Kem con una mirada intensa, como si tratara de entender sus motivos. ¿Y por qué no? Kem respondió con una sonrisa. Puso el chocolate en la mano de su esposa antes de que Rin pudiera seguir discutiendo. Rin simplemente apretó la mandíbula y la miró fijamente, como si estuviera tratando de averiguar qué era lo que Kem realmente estaba tratando de hacer. ¿Por qué ese repentino y dulce gesto? ¿Tienes algún plan oculto? Preguntó Rin, levantando una ceja, con una expresión llena de sospecha. Kem se dio cuenta de que su esposa entendió mal, pensando que el regalo estaba relacionado con el trabajo la noche anterior. Ahora me voy a casa. Dijo Kem, con tono ligero, mientras retrocedía. Ella no respondió a la pregunta, solo sonrió con complicidad y presionó suavemente sus labios contra los de Rin, antes de darse la vuelta y salir. Oye, niña loca. Rin murmuró en voz baja, mirando hacia la puerta. Después de que Kem salió ella se tocó los labios distraídamente, aún sintiendo el calor persistente del beso. Apretó los puños con frustración. Kem parecía saber siempre cómo meterse debajo de su piel, con sus burlas, su capacidad para hablar de una manera que la hacía sentir frustrada y divertida al mismo tiempo. Rin no podía negar la cantidad de energía que Kem drenaba de ella cada noche, pero nunca había sido capaz de evitar querer más. Y ahora, se burlaba juguetonamente de ella con chocolate. Ya era demasiado. Rin continuó trabajando hasta las 5 de la tarde, todavía sin empacar sus cosas para irse a casa cuando de repente sonó su teléfono. Lo recogió, esperando que fuera su amiga quien la llamaba para invitarla a tomar unas copas. Pero para su sorpresa, no fue así. El número en la pantalla era uno que no había visto en mucho tiempo. Rin, estás libre esta noche. La voz al otro lado era dulce y familiar.
Hizo sonreír a Rin, aunque estaba mezclado con un sentimiento de nostalgia. No había tenido noticias de Pry desde que se separaron, y el hecho de que ahora se estuviera comunicando hizo que su corazón se acelerara. Desde su ruptura, Pry apenas había pensado en ella, solo enviaba algunos mensajes de texto de vez en cuando. Rin era la única que aún se mantenía en contacto, cada vez que su anhelo se volvía insoportable. Más recientemente, Rin le había enviado una invitación a su boda. Sí, estoy libre. ¿Qué pasa? Rin dejó a un lado sus actividades, y se concentró por completo en la llamada. Hoy es mi cumpleaños. Quería invitarte a cenar conmigo. Quiero comer algo especial, pero no quiero ir sola. ¿Puedes venir conmigo? La voz de Pry tenía un sonido de vacilación, pero estaba claro que realmente quería la compañía de Rin. Por un momento, Rin se detuvo, pensando rápidamente revisó el calendario, confirmando que efectivamente era el cumpleaños de Pry. ¿Cómo pudo haber olvidado el cumpleaños de la persona que más amó? Dejó escapar una respiración profunda, tratando de calmar sus emociones. Entonces reunámonos en nuestro restaurante habitual alrededor de las 7 de la noche. Está bien, te esperaré entonces. Después de colgar, Rin comenzó a empacar sus cosas en su escritorio, preparándose para su encuentro con su exnovia. Pero antes de que pudiera terminar, su teléfono volvió a sonar con un nuevo mensaje. Pensando que era de su ex, lo recogió rápidamente, solo para ver que en realidad era de su joven esposa. Estoy ayudando a la tía Malaya a preparar la cena. También estoy haciendo tu tortilla favorita. ¿Quieres algo especial? Incluso había enviado una foto de la cocina, donde el ama de llaves ya estaba cocinando. Normalmente, cuando Rin llegaba a casa, la cena estaba lista. No es necesario. Voy a comer fuera esta noche. Dile a mi papá que no me espere. Puede que llegue tarde a casa. ¿Dónde? ¿Me lo puedes decir? Por si acaso bebas demasiado, puedo ir a recogerte. ¿Por qué debería decírtelo? Porque soy tu esposa, y me preocupo por ti. Queriendo irse rápido, Rin escribió descuidadamente el nombre del restaurante antes de meter sus pertenencias en su bolso y dirigirse directamente a su auto. Su mente estaba ocupada planeando todo, el pastel que necesitaba conseguir para su ex, el regalo de cumpleaños que aún no había comprado. Pero nada de eso fue un gran problema. Compró un perfume, como siempre hacía, y pidió al restaurante que le prepararan un pastel. De esa manera, Pry no se sentiría olvidada en un día tan importante. Primero se detuvo para comprar el regalo, luego pasó otra hora atrapada en el tráfico antes de llegar finalmente al restaurante. Era un lugar de estilo francés, acogedor y cálido, con grandes ventanales de cristal. Cuando ella y su ex estaban juntas, este era su lugar favorito. Tan pronto como entró, el suave timbre de la puerta le dio la bienvenida. El frío aire acondicionado tocó su piel, y sus ojos encontraron rápidamente a una joven despampanante esperando en el rincón familiar donde solían sentarse. Pry, ¿has estado esperando mucho? Todavía con su ropa de trabajo, Rin se acercó y se sentó frente a Pry. Cuando una sonrisa brillante apareció en el hermoso rostro de su exnovia, Rin sintió como si una pequeña flor acabara de florecer en su corazón. Rin, gracias por venir. Tenía que venir, es tu cumpleaños. ¿Y somos solo nosotras dos esta noche? Rin sonrió levemente. Sabía que estaba mal permitirse volver a sentirse así. Y fue aún peor, estar enamorada de alguien que ya pertenecía a otra persona, mientras ella misma estaba casada. Pero si había que echarle la culpa a alguien, ella estaría dispuesta a asumirlo, se encargaría de todo. Dijo Pry. Sabes que no tengo a nadie más que a ti. Mis padres viven en otra provincia. El solo hecho de recibir una llamada de cumpleaños de ellos ya es complicado. Sus palabras hicieron que Rin se quedara en silencio. Todos los años, Pry solo la tenía a ella. Lo había dejado todo para trabajar en la ciudad, y desde que se conocieron en aquel bar, Rin había sido la única persona que tenía. Era difícil reunirse con sus amigos cercanos, ya que los únicos conocidos que tenía eran los amigos de Rin. ¿Y tu novio? Pry no respondió. Ella solo sonrió débilmente y negó con la cabeza. Eso fue suficiente para que Rin entendiera cómo había sido su vida amorosa desde que se separaron. La última vez que vio a Pry,
tenía marcas rojas en su rostro. Eso había hecho que Rin dudara de que el nuevo novio de Pry fuera una persona amable. ¿Pero ni siquiera la acompañó para celebrar su cumpleaños? Eso fue simplemente cruel. Ella debe amar realmente a ese hombre. A pesar de que claramente no la valoraba en absoluto. Olvídalo. Solo tienes que pedir lo que quieras. Es mi regalo de esta noche. Gracias. Después de hacer sus pedidos, Rin notó una pequeña marca roja en la parte superior del brazo de Pry. Parecía ligeramente magullado. No pudo evitar preguntarse qué le había pasado a la delicada mujer sentada frente a ella. Pry, ¿puedo preguntarte algo? ¿Sí? Esa marca. ¿Quién te hizo eso? En el momento en que Rin señaló la pequeña marca, Pry se bajó rápidamente la manga para cubrirla y sonrió como si nada hubiera pasado. Pry parecía una muñeca, hablando cortésmente a un extraño. La calidez en los ojos de su amor pasado había desaparecido por completo. Pero, aún así, Rin se daba cuenta que Pry se sentía a gusto estando con ella. No es nada, solo soy un poco torpe. Me golpeé con algo. Como Pry claramente no quería responder, Rin no preguntó más. Pry siempre había sido amable y callada, pero en este momento, deseaba que Pry simplemente le dijera algo, se abriera, compartiera lo que sea que le estuviese pasando. Era obvio que estaba preocupada, pero Pry permaneció en silencio, tanto que parecía que Rin ya ni siquiera la conocía. Aún así, tenía la fuerte sensación de que nadie más podría haber lastimado a Pry de esta manera, excepto su nuevo novio. Quería saber quién era, y no dudaría en acercarse a él y preguntarle si había sido el que dejó esa marca en el cuerpo de Pry. Pero incluso si lo fuera, ¿qué podría hacer ella? Pry no se quejaba, no pedía ayuda. Comieron juntas, charlando de cosas al azar. Durante un tiempo, Rin se sintió feliz, viviendo ese momento con alguien a quien todavía amaba. No tenía ni idea de que le estaban mirando. Al otro lado de la calle Kenjira se quedó quieta, mirando a través de la gran ventana del restaurante. Observó a su esposa sonriéndole de manera especial y tierna a otra mujer. Sus ojos, normalmente brillantes, se oscurecieron en un instante. Las lágrimas brotaron antes de finalmente derramarse, exponiendo su propia debilidad. La había buscado hasta allí, pensando que saldría a beber con sus amigas y que tal vez no llegaría a casa. Observaba desde la distancia, asegurándose de no ser notada, por precaución. Pero nunca esperó ver esto. La persona que siempre insistía en que nunca volvería a amar, que nunca dejaría que nadie entrara en su corazón, allí estaba, sentada frente a ella, demostrando que todo era mentira. Rin todavía amaba completamente a esa mujer, y de todo corazón. Tal vez siempre lo haría. Incluso después de todo el dolor y la traición, su corazón todavía le pertenecía a Pry. Kem solía estar alegre, casi todo el tiempo. Pero en el fondo, ella también era débil y celosa. Nunca había recibido ese tipo de sonrisa de parte de Rin. La sonrisa que mostraba lo mucho que alguien significaba para ella. Incluso desde la distancia, se daba cuenta que Rin estaba feliz. Verdaderamente feliz. Más feliz de lo que nunca fue cuando estaban juntas. Con un suspiro silencioso, Kenjira se secó las lágrimas, obligándose a actuar como si no importara. Ella no pertenecía a ese lugar. Kenjira no debería quedarse de brazos cruzados, como una tonta celosa que miraba a su propia esposa con ojos anhelantes, sabiendo muy bien que nunca sería amada. Se volvió a su auto y se alejó. Mientras tanto, dentro del restaurante, Rin sabía que se acercaba el momento especial. Solo 5 minutos más. Metió la mano en su bolso, lista para sacar el regalo de cumpleaños. Sabía cuánto le gustaban los perfumes a Pry y había elegido uno solo para ella. Pry, tengo. Antes de que Rin pudiera terminar de hablar, sonó el teléfono de Pry. Rin se detuvo a mitad de la frase, mientras Pry respondió rápidamente cuando de pronto, una sonrisa se extendió por sus labios. Pry tenía una sonrisa tan radiante que, era como si acabaran de encender una vela brillante su corazón. Sí. ¿En serio? Estaré allí de inmediato. Sus ojos brillaban tan diferente, a como estaba antes de recibir la llamada. Fuera lo que sea de que se trataba la llamada, lo había cambiado todo. Después de colgar,
La tristeza de Pry, que había persistido en su expresión, de pronto desapareció y en su lugar hubo una sonrisa alegre y gentil, una que llegó por primera vez esa noche. Rin, mi novio me hizo una fiesta de cumpleaños. Tengo que irme ahora, muchas gracias por venir a cenar conmigo, hasta luego. Dijo Prapay agarrando rápidamente su bolso con una dulce sonrisa, antes de levantarse, darse la vuelta e irse. Rin se quedó paralizada, sin saber qué decir. Solo podía mirar confundida. Y Rin sintió que una ola de entumecimiento la invadía, pero ella reaccionó rápido devolviéndole una sonrisa y continuó disimulando hasta que Pry desapareció de la vista. Sus dedos se desenrollaron lentamente soltando la pequeña caja de regalo que había estado sosteniendo en su bolsillo, no sabía qué hacer. Todo a su alrededor se detenía como si estuviera flotando en el espacio vacío. No tenía ganas de llorar, ni de reírse. No sintió nada en absoluto. Era como si algo dentro de ella se hubiera apagado por completo. Los ruidos circundantes se desvanecieron en un zumbido indistintivo, como estar de pie en medio de un festival de música mientras está ensordecido por el silencio. No fue hasta que una camarera se acercó a ella que volvió a la realidad. «Señorita, aquí está el pastel que pidió». Rin miró el pastel de vainilla que estaba en las manos de la camarera. Entonces la realidad la golpeó. Al comprender que la verdadera dueña del pastel ya se había ido. por favor, envuélvelo de nuevo. Me lo llevaré a casa. Y tráeme la cuenta, por favor. Dijo ella, recuperando la compostura. Una vez que la camarera se alejó, se sentó allí, apretando sus manos frías y respirando profundamente para calmarse. Olvídalo. Esto es lo que sucede cuando las personas se separan. Era una tontería pensar que Pry sería más feliz cenando con Rin, en lugar de celebrarlo con su novio. Amigos, de G el entretenimiento, hemos concluido con el capítulo número 12 de este audiolibro, hecho con mucho cariño para ustedes. Espero que disfruten cada capítulo de esta hermosa novela tailandesa escrita por su autora Peony. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.